¿Qué tal? Bienvenidos a este programa, el cual busca adentrar al participante en la programación orientada a objetos, y para ello haremos uso del lenguaje de programación Java y del IDE NetBeans con el objetivo de ejemplificar y mostrar los conceptos de forma teórica y de forma práctica a través de este lenguaje de programación. Para ello estaremos platicando previamente sobre algunos conceptos básicos que son necesarios tener claros para poder entender mejor lo que es la programación orientada a objetos, y no solo para el lenguaje de programación Java, sino estos conceptos son comunes para otros lenguajes de programación. Iniciaremos hablando sobre los tipos de datos primitivos que existe en Java. Estos son algunos pueden ser comunes para otros lenguajes de programación, pero acá se muestran los principales con los cuales estaremos trabajando. Y tenemos en el lado izquierdo una tabla que especifica el tipo de dato, el tamaño en bits, así como el valor mínimo y el valor máximo que puede almacenar. El tipo booleano pues indica que su tamaño es específica para la máquina virtual, la Java Virtual Machine. Estaremos hablando de este concepto más adelante, pero lo que nos interesa acá es saber de que este tipo booleano puede almacenar únicamente dos valores, que es falso, o el equivalente a un 0, o un verdadero, que es equivalente a un 1. Entonces, este tipo de dato únicamente nos permite almacenar dos valores. El tipo byte, el cual tiene un tamaño de 8 bits y nos indica cuál es su valor mínimo y cuál es su valor máximo. Cabe mencionar de que el byte es un entero que puede almacenar un entero negativo o un entero positivo según su valor mínimo y su valor máximo. Tenemos el tipo de dato short, que también es un entero, pero su tamaño es de 16 bits, lo cual nos permite almacenar un rango mayor de enteros dentro de una variable de este tipo. Tenemos el tipo entero, que es de 32 bits, el cual nos indica cuál es su valor mínimo y cuál es su valor máximo. Así como también tenemos el tipo long, que es también un valor numérico entero, pero con un tamaño de 64 bits, el cual nos permite almacenar un rango mucho mayor dentro de esta variable. Así como también tenemos el tipo float, que tiene un tamaño de 32 bits y nos indica cuál es su rango negativo mínimo y su rango positivo mínimo, así como su rango negativo máximo y su rango positivo máximo. El double, que es un número que nos permite almacenar un número decimal de 64 bits, el cual también nos indica cuál es su rango mínimo y su rango máximo. Y el tipo de dato char, que es de 16 bits, el cual nos permite almacenar caracteres Unicode dentro de este tipo de variable. Entonces aquí básicamente tenemos cuatro grupos. El tipo booleano, el cual nos permite almacenar dos valores lógicos, ya sea verdadero o falso. El tipo de dato entero, el cual dependiendo de su tamaño puede ser byte, short, int o long, pero lo principal de estos cuatro tipos de datos es de que almacenan valores enteros, es decir, que no tienen punto decimal, y los tipos decimales, que puede ser el float o el double, el cual nos permite almacenar un número con punto decimal, y pues dependiendo de cuál elijamos, pues así va a ser el rango mínimo y el rango máximo que tenemos para almacenar dentro de esta variable. Y el cuarto grupo es el tipo char, el cual nos permite almacenar un carácter único dentro de esta variable. Es por ello que a estos tipos de datos se le conoce como primitivos, porque son las variables que nos permiten almacenar estos
se podría decir que estos valores básicos, ¿verdad?, de los cuales pueden extender o podemos armar otros tipos de datos, al cual ya son de tipo, son tipos de datos complejos, o también les llaman tipos de datos de tipo objeto, ¿verdad?, porque ya son valores construidos a partir de estos tipos de datos primitivos. Pero entonces aquí estamos viendo cuál es la base de la cual podemos construir nuevos tipos de datos. Ok, vamos a hablar sobre qué es una variable. Una variable, pues, como nos indica acá, es una representación de un espacio de memoria, el cual utiliza un nombre para referenciar a dicho espacio dentro del cual se almacena un valor. Dicho valor puede cambiar durante el tiempo de vida de la variable. Del lado izquierdo tenemos una representación gráfica en donde nos está mostrando el espacio de memoria disponible. ¿Verdad? Tenemos su dirección de memoria, que pues, en el cual al final la memoria pues tiene una dirección y la variable apunta a esa dirección, dentro del cual dentro de esta dirección podemos almacenar ciertos valores. En este caso, de forma gráfica, tenemos la variable A que almacena el valor 100 en cierta dirección, y en una dirección diferente tenemos a la variable B, el cual almacena el carácter C. Entonces, básicamente esto es una variable, nos permite almacenar un valor dentro de un espacio de memoria, y es precisamente que de ahí el nombre de variable, porque puede variar, valga la redundancia, durante el tiempo de vida de esta variable. Tenemos algunos ejemplos de definición y asignación de variables. Por ejemplo, en Java se definen de esta forma. En el ejemplo número 1, donde dice en la parte superior izquierda, definición de variables, colocamos el tipo de la variable y el nombre de la variable. En este caso, pues hacemos mención de los tipos de datos primitivos de los cuales hemos estado hablando. Tenemos un boolean, un byte, short, int, long, float, double y char. Y como podemos observar, del lado superior derecho tenemos la forma en cómo se le asignan los valores a estas variables. Entonces, por ejemplo, para la variable booleana le asignamos un valor true, que significa verdadero. La variable byte, el valor de 127, que es su valor máximo. La variable short, que es menos 32.768, que es su valor mínimo. A la variable int le agregamos su valor máximo. A la variable long, asimismo, también su valor mínimo. Si se dan cuenta, la variable long termina con una letra L, el cual es utilizado para especificar de que el número que estamos asignando va a estar contenida dentro de una variable de tipo long. Asimismo, la variable de tipo float utiliza la letra F al final para indicar de que el número que estamos representando va a ser almacenada dentro de una variable de tipo float. El tipo double no necesita estos indicadores. Tenemos la variable char, la cual se puede almacena un carácter Unicode, el cual podemos definir utilizando la primera asignación, que es diagonal inversa U0063, o el equivalente al carácter C minúscula. Entonces, el número que estamos viendo arriba de la variable char1 es el código Unicode que representa al carácter C minúsculo. Entonces, cualquiera de las dos formas podemos utilizar para definir una variable, para asignar un valor a una variable de tipo char. Y la última gráfica que tenemos en la parte inferior derecha es la forma en cómo se asigna y cómo se define y cómo se asigna valores a la variable en una sola línea. Es prácticamente la misma, solo que primero colocamos el tipo de dato seguido del nombre de la variable,
seguido del símbolo igual, o en este caso le llamamos el símbolo de asignación, y seguido del valor que queremos que contenga dicha variable. Algo muy importante a definir en las variables que vamos a utilizar en el resto de los demás videos es que vamos a utilizar la nomenclatura camel case. ¿Qué quiere decir esto? Que la primera letra del nombre de nuestra variable la escribimos con minúscula, y aquellos si es un nombre compuesto, el siguiente nombre lo estaríamos escribiendo con la letra mayúscula. Por ejemplo, en el caso del nombre de la variable boolean, que dice variable boolean, son dos palabras. La primera palabra la escribimos con letra minúscula y la segunda palabra la iniciamos escribiendo con letra mayúscula, y las posteriores letras las escribimos con letra minúscula. Si el nombre de la variable estuviera conformada por tres palabras, la primera letra de la primera palabra sería minúscula, la segunda palabra la iniciaríamos con mayúscula, y la tercera palabra también la iniciaríamos con mayúscula, y todas las demás serían minúsculas. A esto se refiere la nomenclatura camel case. Operadores de comparación. Estos operadores de comparación pues son los que hemos visto ya en algunos otros por ejemplo, tal vez en algún curso de matemática nos hemos topado con estos operadores, y en programación los utilizamos con el mismo significado. Por ejemplo, tenemos el operador mayor que, el operador menor que, mayor o igual que, el operador menor o igual que, el operador igual y el operador distinto. Esta nomenclatura es la que utiliza Java para, en la columna derecha donde dice operador, es la nomenclatura son los símbolos que utiliza el lenguaje de programación Java para hacer referencia a estos operadores. Acá tenemos algunos ejemplos en donde se ejemplifica algunas comparaciones. Por ejemplo, tenemos si tenemos una palabra reservada. Vamos a estar hablando más de esta palabra reservada if más adelante, pero lo que quiere decir es lo siguiente: si el valor 1 es mayor que el valor 2, entonces imprima el siguiente mensaje: el valor 1 es mayor que el valor 2. En la siguiente comparación tenemos si el valor 1 es menor que el valor 2, imprima el siguiente mensaje: el valor 1 es menor que el valor 2. En la otra condición indica si el valor 1 es mayor o igual que el valor 2, imprima el siguiente mensaje: el valor 1 es mayor o igual que el valor 2. La siguiente, si el valor 1 es menor o igual que el valor 2, imprima el valor 1 es menor o igual que el valor 2. La siguiente, si el valor 1 es exactamente igual al valor 2, imprima el valor 1 es igual que el valor 2. Y la siguiente, si el valor 1 es distinto que el valor 2, imprima el valor 1 es distinto que el valor 2. Entonces aquí unos ejemplos sencillos de cómo podemos utilizar estos operadores de comparación para tomar ciertas decisiones. Ahorita hablaremos un poco sobre los operadores lógicos, y para ello hemos definido que tenemos el operador lógico AND o IN, el OR o el O, el OR exclusivo o el O exclusivo, y el NOT, que es el de negación. Y los símbolos que utiliza Java están en la columna derecha de operador, que es el doble ampersand, los dos signos en forma vertical, el operador para el OR exclusivo y el operador para el NOT.